Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Katherine Garro Carvajal. Soy psicóloga del Departamento de Prestaciones Sociales de JUPEMA. Para mí es un gusto el día de hoy estar con ustedes para abordar la temática de ansiedad. Es la charla que vamos a tener el día de hoy. Se llama Ansiedad, cómo afrontarla efectivamente. Entonces vamos a estar conversando sobre qué es la ansiedad, los síntomas, consecuencias que puede generar, qué función tiene en nuestra vida y sobre todo estrategias para lograr ese enfrentamiento efectivo de la misma. Entonces por acá les voy a proyectar una presentación en PowerPoint para que ustedes puedan darle seguimiento a las temáticas que voy a ir abordando y también luego se va a dar un espacio para responder preguntas si ustedes tienen. Entonces, esa es la manera en que vamos a estar abordando la temática del día de hoy. Y vamos a dar inicio. Como les dije, la charla se llama Ansiedad, cómo enfrentarla efectivamente. Entonces, vamos a iniciar primero que todo conversando con respecto a qué es la ansiedad. La ansiedad corresponde a una respuesta que tiene impacto a nivel físico y mental en nosotros. ¿Y cuándo se genera la ansiedad o por qué aparece? Bueno, es cuando nosotros percibimos alguna situación como peligrosa o como algo que nos preocupa. Entonces, de esa forma aparece la ansiedad. Entonces, podríamos decir que es una reacción normal. Todos probablemente en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ansiedad. Entonces, la ansiedad no siempre es negativa. Y eso de que no siempre es negativa tiene que ver, de hecho, con la función que la ansiedad cumple en nuestras vidas. ¿Cuál es esa función? Bueno, la ansiedad nos permite activarnos, nos da más energía para completar las tareas o los retos de la vida cotidiana. Y muy importante, también la ansiedad es útil para cuando nos encontramos en situaciones que representan verdaderamente un peligro. ¿Por qué? Porque nos permite, por medio de esa activación y energía que nos da, escapar de situaciones peligrosas. Entonces, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Por lo tanto, como les mencionaba hace un momento, la ansiedad no siempre es mala, no siempre es negativa. Necesitamos, por decirlo de cierta forma, una cantidad de ansiedad para afrontar los retos del día a día. ¿Cuáles son los síntomas que genera la ansiedad? Bueno, genera diferentes tipos de síntomas, tanto a nivel físico como emocional y psicológico. Vamos a ver algunos ejemplos de esos síntomas. Tenemos por acá sensación de nerviosismo, agitación o tensión. También puede generar una sensación de peligro inminente, de pánico, de que una catástrofe está a punto de ocurrir. Puede generar ese tipo de sensaciones. También problemas para concentrarse, dificultad para controlar preocupaciones. También puede generar en ciertas personas la necesidad de evitar de esas situaciones que le están generando ansiedad. Otros síntomas tenemos por acá, tensión en el cuello, hombros, en la espalda. Puede generar también dificultad para respirar, visión nublada, sensación de sofoco, taquicardia o presión en el pecho, sensación de nudo en el estómago, náuseas, sudoración, temblor, hormigueo en las manos, entumecimiento en las piernas. Hay personas que también presentan dificultad para conciliar el sueño, problemas a nivel gastrointestinal. Esos son algunos de los ejemplos de los síntomas que nos puede generar la ansiedad. Acá deseo mencionar que es muy importante el autoconocimiento con respecto a qué, a saber qué me sucede cuando estoy ansioso, qué me sucede cuando estoy ansiosa, ¿verdad? Tanto a nivel emocional como físico. ¿Qué me empieza a suceder? ¿Será que me pongo nervioso? ¿Será que más bien empiezo a intentar evitar esa situación que me preocupa?
siento un hueco en el estómago. Es importante ese autoconocimiento porque a partir de ahí también usted puede ir encontrando cuáles estrategias le resultan eficaces para manejar la ansiedad, que como veíamos en ciertos momentos de nuestra vida cotidiana, puede ser nuestra aliada. La ansiedad en ciertos momentos nos permite, como decíamos, escapar de peligros, nos permite adquirir esa energía, esa activación que necesitamos para afrontar la vida cotidiana. ¿Qué consecuencias puede generar la ansiedad? Cansancio crónico, aumento de los niveles de estrés, alteraciones del sueño, consumo de sustancias tóxicas. Estas consecuencias es importante aclarar que más bien tienen que ver cuando vivimos la mayor parte del tiempo con ansiedad, que ya eso es distinto en el sentido de que la ansiedad en ese caso se puede convertir en un problema. Sí, es necesaria en algunos momentos, pero no siempre. Entonces, cuando vivo la mayor parte del tiempo ansioso, incluso cuando no hay una situación que realmente represente un peligro, en ese caso esa ansiedad se vuelve inefectiva, ¿verdad? En ese caso ya más bien me perjudica, ¿verdad? Y podríamos experimentar entonces algunas de las consecuencias que vemos por acá. Entonces, es muy importante tener claro, la ansiedad es necesaria en ciertos momentos, cumple funciones, pero no siempre debo vivir ansioso. Acá hay más ejemplos de consecuencias que podemos experimentar cuando tenemos ansiedad de forma crónica, por decirlo de esa forma. Por ejemplo, agotamiento, disminución de las defensas, pensamientos constantes que se relacionan con incertidumbre, con miedo, infelicidad, irritabilidad, depresión, conflictos frecuentes a la hora de relacionarse con las demás personas, comportamientos de evitación. Entonces es muy importante tener en cuenta que la ansiedad es una reacción normal, como les decía al inicio de la charla, puede que todos en alguna etapa o situación de nuestra vida la hayamos experimentado e incluso nos ayudó a protegernos o nos ayudó a alcanzar nuestras tareas. Entonces es importante entender eso, es una reacción normal, entonces el tratar de evitarla o eliminarla al 100% no es una técnica eficaz. Por eso les hablaba que es importante más bien el autoconocimiento. Aceptar que en algún momento estoy propenso a sentirme ansioso y que es una reacción normal, que tiene la función de protegerme, de ayudar a alcanzar mis metas, mis tareas, afrontar retos, ¿verdad? Entonces, al comprender de qué se trata, ahí tengo gran terreno ganado, ¿verdad? ¿Para qué? Para encontrar formas de manejarla de forma efectiva, ¿verdad? Entonces, es importante comprender en qué consiste, qué función tiene, cómo se manifiesta en usted, lo que les decía, el conocerse. ¿Para qué? Para aprender técnicas y estrategias que de forma efectiva le permitan a usted manejar la ansiedad y no que por el contrario, la ansiedad tome el control de su vida. Entonces se trata de un balance. Sí es necesaria en ciertos momentos, pero no es sano vivir siempre ansioso. ¿Cuándo la ansiedad puede representar un problema? Esto es lo que les mencionaba hace un momento. Cuando vivimos ansiosos con mucha frecuencia, cuando usted dice que raro, estoy experimentando mucha ansiedad, pero en realidad no encuentro un motivo o una razón específica, cuando me siento tenso en exceso y entonces eso me genera sensaciones muy desagradables a nivel físico y a nivel psicológico, en ese caso la ansiedad representa un problema, ¿verdad? Entonces, también esto es parte del autoconocimiento y de aceptar también el tratar de identificar, de reconocer si la ansiedad está convirtiéndose en un problema. ¿Para qué? Para poder buscar estrategias. ¿Para qué? Para poder buscar ayuda. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, entonces cualquier cosa, si tuvieran consultas para que me puedan avisar y dentro de un ratito dar un espacio. Voy a continuar por acá avanzando.
Cuando hablamos también de cómo enfrentar efectivamente la ansiedad, es muy importante conocer que existen factores de riesgo. Factores de riesgo con respecto a padecer de esta ansiedad problemática que les hablaba hace un momento. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, el haber experimentado algún trauma en alguna etapa de la vida, el tener estrés acumulado debido, por ejemplo, a alguna enfermedad, el ir acumulando estrés en la vida cotidiana. Puede ser también ciertos factores de la personalidad, de la forma de ser, que generen ansiedad. Por ejemplo, que soy muy perfeccionista, que no me permito equivocarme, que quiero tener todo siempre bajo control. Esos serían ejemplos de rasgos de personalidad que me podrían hacer vulnerable a padecer de esta ansiedad problemática. Puede también influir si hay algún otro trastorno, como por ejemplo la depresión. En algunos casos se presentan en conjunto, depresión y ansiedad. Por eso es muy importante lo que les decía, reconocer si necesito ayuda. Antecedentes familiares de ansiedad, bueno, ya la mencioné, o abuso de drogas o alcohol. Son ejemplos de factores de riesgo para esta ansiedad negativa o patológica de la que les conversaba. También es importante comprender que hay factores protectores. ¿Cuáles son algunos ejemplos de ellos? Vamos a verlos también por acá. ¿Qué quiere decir esto de factores protectores? Bueno, más bien aspectos que previenen, ¿verdad? Esta ansiedad patológica y que nos ayudan a enfrentarla de forma efectiva, porque como les decía, sí, nadie está exento de padecer en algún momento ansiedad y vemos que en ciertos momentos incluso es necesaria. Entonces, ¿cuáles son esos factores protectores? Tenemos por acá el desarrollar sentido de vida, tener un propósito, tener un proyecto, más tener tiempos de ocio y de descanso. Es importante que usted dentro de su programación diaria establezca espacios de descanso, de recreación, de poder hacer aquellas actividades que a usted le gustan, aquellos pasatiempos, eso es importante. El fomentar también relaciones interpersonales saludables. El aprender a regular las preocupaciones es un tema muy ligado a la ansiedad, ¿verdad? El manejo que hago de las preocupaciones. Entonces hay que aprender a regularlas, entender muchas veces si eso por lo que me estoy preocupando en realidad es algo que me corresponde resolver o que tiene solución, porque puede que no, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. También el organizar horarios para las actividades diarias, es decir, planificar, es muy importante, pero de la mano con la flexibilidad, ¿verdad? Que en esa planificación que hago exista la flexibilidad, que si no pude hacer algo de lo que tenía establecido, pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada en el sentido de que otro día lo puedo completar, puedo establecer prioridades, pero sí es muy importante ese organizarme, me va a ayudar a tener cierta sensación de control, por decirlo así, pero no de una forma negativa, sino más bien en cuanto a poder tener claro cómo voy a ocupar mi tiempo. Eso me ayuda también a desarrollar ese sentido de vida del que les hablaba antes, incluso a mantenerme distraído, distraída quizás de eso que tanto me preocupa o que tanto me pone ansiosa, ¿verdad? Entonces es bueno esa organización, esa planificación, pero como les decía, con mucha flexibilidad. Seleccionar las actividades cuando no puedo llevarlas todas a cabo, eso es lo que les decía, establecer prioridades. Afrontar los problemas de manera activa, ¿verdad? Que hay algo que me preocupa o que hay alguna situación que he logrado identificar que me está generando mucha ansiedad. Bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Verdad? ¿Qué soluciones puedo ir aplicando? Entonces eso es importante para que los problemas no se vayan acumulando como una bola de nieve que cada vez es más grande, sino que hay que enfrentar poco a poco, eso sí, sea
Trátese con amor, con paciencia, ¿verdad? Es importante. Si usted dice, bueno, yo tiendo a ser muy ansioso o me siento invadido por esa ansiedad negativa de la que usted hablaba, bueno, es importante seguir afrontando, pero poco a poco. Y muy importante el reconocer si necesito ayuda, lo que les decía. No analizar continuamente los problemas. Esto es muy importante en cuanto a la ansiedad. ¿Verdad? Es un factor importante, un factor protector necesario, ¿verdad? No estarle dando vuelta una o mil veces a ese problema o a esa situación que tengo que resolver, ¿verdad? Hay que aprender a hacer, a lograr un equilibrio. Sí, es válido que me preocupe, pero no las 24 horas del día, ¿verdad? Entonces, no estar analizando continuamente los problemas es un factor protector muy importante en este tema de la ansiedad. Por acá creo que hay algunas consultas. Entonces, voy a ahorita parar por acá para dar espacio a responder esas consultas que algunas personas han realizado. Entonces, ya casi continuamos con la temática. Vamos a ver, por acá nos preguntan, ¿la ansiedad está ligada al sistema nervioso? Decíamos, dentro de los síntomas que generan, puede generar varios a nivel psicológico y emocional. Entonces, claro que sí, ¿verdad? Entonces, varias partes de nuestro cerebro, ahorita acá no me voy a meter a profundizar en eso, pero sí están relacionadas varias áreas de nuestro cerebro con nuestras emociones y con el manejo que hacemos de ellas, ¿verdad? Entonces, sí tiene relación con el sistema nervioso. ¿Qué más tenemos por acá? Dice doña Marisela Morales, estoy con una epidermis que no se me quita. Ya he ido al médico y nada. Además no puedo dormir. Me imagino que en ese caso sería una recomendación, lo que desea doña Marisela. Bueno, el autoconocimiento del que les hablaba es muy importante, ¿verdad? Será algo a nivel emocional que está relacionado con esta alergia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para poder ir identificando, ¿verdad? ¿Qué será lo que lo está generando? ¿Habrá algo a nivel emocional? ¿Podrá ser ansiedad? ¿Podría ser otra cosa? Entonces, ahí incluso sería muy importante la orientación a nivel profesional, ¿verdad? Porque quizás hay algo que yo no estoy logrando ver, ¿verdad? O conversar también con personas allegadas, el sentarse un momento a analizar hay alguna situación que me está generando mucha preocupación, mucho estrés, ¿verdad? Aquellos factores de riesgo de los que hablaba yo anteriormente, ¿verdad? Al ir acumulando estrés, alguna situación traumática, hay algo que me preocupa mucho, ¿verdad? Esa ansiedad que siento es ante algo real o es más bien por la forma en que pienso, ¿verdad? O por cómo interpreto o el manejo que estoy haciendo de las situaciones estresantes. ¿Será que he venido dejando acumular problemas? Y no está mal hacer ese reconocimiento, ¿verdad? Muy importante es verlo como una oportunidad de ver si tendrá que ver con alguna de ese tipo de situaciones o con algo que no estoy logrando identificar, ¿verdad? Entonces ahí también esa orientación profesional, el contar con redes de apoyo es muy importante. Ahorita lo vamos a ver un poquito más dentro de las recomendaciones. Creo que por acá hay más consultas, permítame en un momento. Dice por acá don Eric, ¿cómo cuesta el manejo de la ansiedad? Hay momentos terribles por periodos. Claro, don Eric, ¿verdad? Cuando es esa ansiedad de la que hablábamos, que termina convirtiéndose en un problema, no es tan fácil de la noche a la mañana ya no sentirla, ¿verdad? Entonces, como les decía, es muy importante el no tratar de evitarla o de controlarla, eliminándola al 100%, sino tratar de ir identificando qué fuentes serán las que me están generando esa ansiedad, ¿verdad? El conocimiento es poder, ¿verdad? Identificar esas fuentes de ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo puedo enfrentarlas? ¿Puedo solo? ¿Necesito ayuda? ¿Qué síntomas a nivel psicológico y físico experimento cuando me siento ansioso para ir identificando qué estrategias puedo yo aplicar, pero sí hay periodos en los que se vuelve, como muy bien lo dice don Eric, complicado, entonces hay que ser muy paciente,
muy flexible con uno mismo y es muy importante contar con redes de apoyo, ¿verdad? Para esos momentos en los que se siente que se está muy bombardeado por la ansiedad. Ahorita cuando veamos las estrategias, también vamos a dar más opciones, ¿verdad? De cómo puedo hacer para lograr enfrentar la ansiedad. Por acá también doña Ileana nos comenta, es importante agendar todo. Esa organización permite disminuir la ansiedad. Excelente, doña Ileana. Es muy importante esa planificación, esa organización de la que hablábamos hace un rato. ¿Por qué es tan importante? Porque la ansiedad está, decíamos, por ejemplo, cuando hablaba de los síntomas, ¿verdad? Que puede generar preocupación, preocupación excesiva, nerviosismo, sensación de incertidumbre. Entonces, claro, ¿verdad? Si yo más bien organizo, planifico, tengo ahí esa sensación de control, al menos de cómo va a ser mi día, ¿verdad? O cómo lo puedo enfrentar, cómo lo puedo llevar a cabo, ¿verdad? Incluso me hago responsable de qué acciones tengo que realizar, ¿verdad? Sin, eso sí, como les decía, sin frustrarme cuando quizás algo de lo que agendé o programé no sale, ¿verdad? Entonces va mucho de la mano con ese establecer prioridades, pero ayuda bastante en cuanto al tema de manejar efectivamente la ansiedad. Muy bien, creo que hasta el momento esas son las consultas o comentarios que tenemos. De verdad, muchas gracias por la participación. Y ahorita voy a avanzar con la temática, con lo que resta de la charla y podemos abrir otro espacio también después, posterior a lo que falta, por si tienen más preguntas o tienen también comentarios que realizar, con todo gusto. Tenemos por acá algunas estadísticas relacionadas con este tema de la ansiedad. Una de cada 10 personas, dice por acá, en el mundo, vive con un trastorno de depresión o de ansiedad. En Costa Rica, en el 2014, la Caja giró 38.779 órdenes de incapacidad por trastornos mentales. Entre el 2015 y el 2018, la Caja incapacitó alrededor de 95,000 personas por trastornos de ansiedad y depresión. Esa cifra se traduce a casi 1,5 millones de días de incapacidad otorgados. En el 2017, la Caja atendió 16.383 consultas en psiquiatría y 25.527 en psicología por ansiedad y depresión. ¿Para qué les presento esas estadísticas? ¿Para alarmarnos? ¿Para ponernos ansiosos? No, no es el propósito, sino más bien sensibilizarnos. Sensibilizarlos con este tema de la ansiedad, ¿verdad? Que como decíamos, sí, tiene función de proteger, nos ayuda a buscar cómo protegernos, nos ayuda a activarnos para afrontar los retos que la vida nos presenta, pero no es sano vivir siempre bajo ansiedad, porque en ese caso se convierte en un problema y vemos que nuestro país no está exento, ¿verdad? De estas cifras, y estos son estadísticas a nivel de Costa Rica, pero no solamente esa realidad ocurre acá en nuestro país. Entonces es un tema al que le debemos de prestar atención, ¿verdad? Esa búsqueda cotidiana de la salud mental. Y las buenas noticias es de que sí se puede hacer algo, ¿verdad? Que padezco ansiedad, esta ansiedad que se vuelve problemática. Sí puedo hacer algo, ¿verdad? Entonces es lo importante, no centrarme tanto en lo que no puedo hacer, sino en lo que sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces hay estrategias que si se adquieren como hábitos, poco a poco a usted le van a ir ayudando a enfrentar la ansiedad, aunque sea difícil, ¿verdad? Aunque hay días que se siente que no lo va a lograr, sí es posible. Y también muy importante, como les decía, si considero que he buscado formas de enfrentar la ansiedad de forma efectiva y aún así me doy cuenta que no lo estoy logrando, no está mal buscar ayuda, ¿verdad? Lamentablemente aún existen mitos o creencias erróneas con respecto a buscar ayuda para la salud mental,
¿verdad? Pero así como no me da vergüenza ir al médico porque tengo alguna dolencia a nivel físico, debo desprenderme también de ideas limitantes o de creencias equivocadas con respecto a buscar ayuda en psicología, por ejemplo, o psiquiatría, ¿verdad? Más bien, si lo hago, estoy siendo una persona responsable sobre mi vida, estoy siendo humilde también al reconocer que hay algo que quizás se me está dificultando manejar, me estoy dando cuenta simplemente de que soy humano, ¿verdad? Y más bien ver qué me quiere comunicar la ansiedad, ¿verdad? Escucharla. En lugar de verla como mi enemiga, ¿qué me quiere decir esta ansiedad? ¿Verdad? Que está tan insistente. ¿Qué mensaje me trae? El permitirme escuchar esa ansiedad y empezar ese proceso, ¿verdad? Puede ser un recorrido muy productivo, aunque largo, aunque muchas veces agotador, doloroso. Puede ayudarme para alcanzar el crecimiento personal, el crecimiento en las relaciones interpersonales y en las demás áreas de su vida. Somos seres integrales, ¿verdad? Y le invito a que usted sea consciente de que usted es una persona digna, merecedora de vivir con calidad de vida. Y parte de eso es procurar la salud mental. Estas cifras mencionadas entonces reflejan la toma de conciencia con respecto a la salud mental, a la importancia que tiene, a la prevención de los trastornos mentales. Nuestro país no se escapa de altas cifras, ¿verdad? Entonces no tengo que esperar necesariamente a tener un trastorno de ansiedad para cuidar mi salud mental, ¿verdad? También es prevención. Vamos a entrar entonces ahora sí con lo que son las estrategias para enfrentar la ansiedad. Tenemos estrategias por acá o recomendaciones variadas, ¿verdad? Es decir, a nivel. Entonces dice número 1, realice actividad física de manera regular. Es importante, ¿verdad? Somos seres integrales, como les acabo de mencionar, y nuestro cuerpo es parte importante a cuidar, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos actividad física, cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Nuestro cuerpo libera sustancias, ¿verdad? Como por ejemplo lo son las endorfinas, les podemos llamar las hormonas de la felicidad. Entonces eso quiere decir que no solo mi cuerpo se está beneficiando, sino que también mi mente, ¿verdad? A nivel emocional y a nivel psicológico estoy resultando beneficiado porque voy a tener sensación de bienestar. Además de que eso me permite estar en buen estado físico, entonces también beneficia la salud mental. Número 2, mantenga hábitos de alimentación saludable, ¿verdad? En este caso no voy a profundizar en cuanto a lo que son hábitos de alimentación, pero la recomendación en sí es una alimentación saludable. Ahí es importante también entonces el informarnos, ¿verdad? El informarnos con un profesional en esa área sería muy productivo, ¿verdad? Con un nutricionista, ¿verdad? ¿Qué hábitos de alimentación, de acuerdo a mi condición, de acuerdo a mi estilo de vida, debo de tener, ¿verdad? ¿Qué hábitos debo de tener? Y lo importante es que estos sean saludables y por eso es muy bueno la orientación a nivel profesional, el mantenerme informado sobre el tema. Número 3, establezca un horario para dormir y cúmplalo, ¿verdad? Ya veíamos cómo los horarios, las rutinas ayudan bastante a equilibrar los niveles de ansiedad. Número 4, planifique y organice sus actividades diarias de manera que usted viva sin prisas. Ya esto también lo habíamos conversado, es tanto un factor protector como una estrategia en caso de que estoy experimentando altos niveles de ansiedad, ¿verdad? Entonces puedo, si no es un hábito que tengo, lo puedo adquirir, el planificar, organizar, pero muy de la mano con la estrategia número 5 que tenemos por acá y que se las había mencionado también anteriormente, que tiene que ver con ser flexible y ser realista en cuanto a esa planificación, ¿verdad? No es que voy a planificar 1000 cosas y pretender conquistar hoy el mundo entero, ¿verdad? Y quizás en este periodo de pandemia que nos encontramos, algunas personas tienden a autoexigirse más de la cuenta, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante planificar, pero de forma flexible y realista, ¿verdad? Entonces, reflexionemos cuáles actividades es prioridad cumplir y cuáles puedo ir dejando para otro momento. No es que no las voy a hacer, sino que
quizás en ese momento no son prioridad y no está mal que no las cumpla en esa ocasión, las puedo programar para tiempo después. Número 6, fortalezca su autoestima. Es muy importante, la autoestima tiene que ver con esa percepción que tenemos acerca de nosotros mismos. Está conformada por diferentes componentes, ¿verdad? Y cada uno de esos componentes es importante cuidarlos. ¿Cuáles son? Bueno, la autoimagen, ¿verdad? El cómo me percibo, el tener claro quién soy yo, qué fortalezas, qué debilidades tengo como persona, verme con la imagen real de quién soy, ¿verdad? El conocerme, ¿verdad? Es importante el autoconocimiento del que les hablaba. También es importante la autovaloración, ¿verdad? Reconocerme como una persona, como les decía antes, digna, merecedora de vivir con calidad de vida, saber que soy alguien importante para los demás, pero sobre todo que yo me dé esa valía, esa importancia que como persona tengo, ¿verdad? Es importante también la autoconfianza, que usted pueda darse cuenta, ser consciente de que es capaz de lograr lo que se propone, que incluso en medio de los errores, de los fracasos, eso es una excelente oportunidad para aprender, para obtener crecimiento personal. También es importante el autocontrol, ¿verdad? El autocontrol, esa capacidad de dominarse a uno mismo, ¿verdad? Se le puede llamar también dominio propio, ¿verdad? Entonces es importante a nivel no solo de las conductas que tengo, es decir, no solo ser capaz de dominar mis acciones, sino también lo que pienso. El pensamiento es muy poderoso. Los pensamientos que tenemos tienen mucho que ver en cómo nos sentimos y en cómo reaccionamos. Entonces, muchas veces quiero cambiar un comportamiento, quiero que esta emoción que siento desaparezca, pero no estoy trabajando el pensamiento. Entonces, es muy importante también cuando me siento muy ansioso, quizás hacer un alto y preguntarme qué es lo que estoy pensando en este momento que me siento tan ansioso o tan ansiosa, ¿verdad? Y entonces empezar a cuestionar ese pensamiento. Muchas veces lo que pensamos está equivocado, está erróneo, está distorsionado. Entonces es importante aprender a identificar eso, vigilar los pensamientos que tenemos, no de forma obsesiva, no es que las 24 horas del día voy a estar pendiente de qué estoy pensando, pero sí sería bueno sacar en el diario vivir también esos espacios, ¿verdad? Para reflexionar un poco sobre qué estoy pensando y cómo esa forma de pensar influye en cómo me siento y en cómo actúo, ¿verdad? Y si veo que es una forma de pensar perjudicial, buscar formas alternativas de pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Buscar formas distintas de interpretar lo que me ocurre, ¿verdad? Aprender a ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva, con otro lente, ¿verdad? Entonces, es importante también no cuestionar solamente los pensamientos, sino también las creencias. También juegan un papel importantísimo. ¿Será que yo creo que le tengo que agradar siempre a todos? De que tengo que estar pendiente de las necesidades de los demás, de que todos siempre me deben entender. Esas creencias muchas veces tan rígidas también tienen que ver con la ansiedad y hay que cuestionarlas. Hay que buscar también formas alternativas para sustituir esa creencia que quizás no me está funcionando. Número 10 dice por acá también, busque formas alternativas. Esto era lo que les mencionaba, de interpretar los acontecimientos de su vida. No preguntarnos solamente por qué me pasó esto a mí, ¿verdad? Quizás ahí me quedo en el papel de víctima con autocompasión. Es importante el empoderarme y preguntarme también para qué me está ocurriendo esto, lo que les decía, qué mensaje me querrá dar la ansiedad, por qué apareció justo en este momento. Y nos podemos dar cuenta de aspectos muy valiosos para mejorar nuestra calidad de vida. Importante también desarrollar la comunicación asertiva. Esto es importante, ¿verdad? El saber que puedo aprender y tengo la capacidad de expresar lo que siento, lo que pienso, defender mis derechos. Les digo siempre con una clave que es el respeto, ¿verdad? Pero saber de que tengo la capacidad de comunicarme de esa forma.
Es todo un arte la comunicación asertiva, pero no es imposible lograrla y los beneficios que tiene son bastantes, ¿verdad? Uno de ellos, calidad de vida, salud mental, relaciones interpersonales saludables, el fortalecer nuestra autoestima, ¿verdad? El aprender a establecer límites es parte de esa asertividad, el aprender a decir no, ¿verdad? En la ansiedad puede haber tendencia a querer complacer a todos, a dejarme en último lugar, dejando de lado mis necesidades, ¿verdad? Entonces eso es importante. Número 12, expóngase gradualmente a sus miedos y enfréntelos. Puede ser que esa ansiedad tan elevada que siento se deba a algo real, pero muchas veces la causa de esa ansiedad es algo que tiene que ver más con el pensamiento o con las creencias, como les decía, y eso nos genera miedo. Pero entonces, poco a poco, es importante ir enfrentando eso a lo que le temo, ¿verdad? Y como la mente es tan poderosa, incluso puedo empezar haciéndolo en la imaginación, ¿verdad? Que esta situación que tanto me preocupa, bueno, voy a visualizarme, voy a imaginarme que la puedo enfrentar con autoconfianza, que me logro expresar de forma asertiva, que logro enfrentar eso que tanto me da miedo, que sí soy capaz de, lo puedo practicar varias veces en la imaginación, ¿verdad? Así como eso que pienso negativo tiene influencia en cómo me siento y en cómo reacciono, si lo hago a la inversa, ¿verdad? Y aprendo a interpretar diferente, eso también tiene beneficios, ¿verdad? Y me puedo exponer gradualmente, primero en la imaginación, hasta que poco a poco voy poniendo eso en práctica en la vida real. 13 dice, fíjese en los detalles y premiese por sus logros, ¿verdad? Quizás usted es muy rígido, muy rígida consigo mismo, como les decía, muy perfeccionista, tiende a culparse mucho. Preste más atención a los detalles, a lo que usted logra, a ese esfuerzo que está haciendo, que usted ya emprendió este camino para el ser libre de esa ansiedad patológica. Bueno, pues usted tiene que ver, fijarse en esos logros que va teniendo, por más pequeños que a usted le parezcan, son muy importantes y son muy valiosos y quizás muchas veces quisiéramos que los demás nos resalten esos logros o los vean, ¿verdad? Pero es importante que usted aprenda a hacerlo. Eso le va a ayudar a automotivarse, a seguir ese camino, aunque como nos decía ahora don Eric en uno de los comentarios, cuesta, hay periodos en los que es difícil sobrellevar la ansiedad, entonces el estar pendiente de qué he logrado, ¿verdad? En esos detalles positivos me ayuda a continuar. Número 14, obsérvese y aprenda qué le ocurre cuando empieza a sentir ansiedad. Eso le servirá para aplicar técnicas y manejarla de forma efectiva. Que por ejemplo me doy cuenta que uno de los síntomas que experimento cuando empiezo a sentir ansiedad es que me cuesta respirar. Ah, bueno, entonces una técnica que puedo utilizar es aprender una técnica de respiración. Le puedo añadir técnicas de relajación y entonces ahí estoy enfrentando esa ansiedad de forma efectiva. No la estoy evitando, no estoy pretendiendo eliminarla por completo porque eso más bien da todo el efecto contrario, sino que estoy aceptando que está ahí, pero no de una forma pasiva, sino activa porque la estoy enfrentando. Entonces es muy importante el conocernos, insisto, ¿qué me pasa cuando estoy ansioso? Número 15, intente hacer algo para cambiar la situación. Si usted descubre que hay algo que está incrementando esa ansiedad, es que estoy rodeado de, o tengo más bien, o tiendo a tener relaciones tóxicas con los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Será que hay relaciones que tengo que eliminar, en las que tengo que poner límites, ¿verdad? En las que me tengo que poner más firme, por ejemplo, porque eso me genera altos niveles de ansiedad? ¿Será que tengo que cambiar esas creencias que tengo porque tiendo a ser muy complaciente con los otros? Podría haber infinidad de ejemplos, ¿verdad? No solamente con las relaciones interpersonales, fue el ejemplo que tomé, pero puede haber algunas otras situaciones, ¿verdad? Como les decía, fuentes de ansiedad que están haciendo que esta incremente y es importante identificarlas para ver si hay algo que puedo hacer al respecto. Creo que por acá habían más comentarios, entonces vamos a revisarlos. Por acá doña Jessie pregunta, ¿el tipo de alimentación influye positivo o negativamente en la ansiedad? ¿Qué alimentos la provocan o qué se puede comer para disminuirla? Como les mencionaba dentro de las recomendaciones, es importante practicar hábitos de alimentación saludable,
¿verdad? ¿Qué alimentos podrían incrementarla? Como les dije, no voy a profundizar en esa área porque no es mi especialidad, ¿verdad? Pero sí tiene que ver mucho, por ejemplo, si consumo comida chatarra, como llamamos popularmente, con mucha frecuencia, eso puede tender a elevar los niveles de estrés, posteriormente los de ansiedad, ¿verdad? Entonces es importante cuidar ese aspecto de la alimentación, ¿verdad? Por eso les hablaba de que la alimentación sea sana, ¿verdad? Podríamos incluso, si doña Jessie gusta, dejar ahí quizás su número o un correo electrónico para enviarle información ya de forma específica con respecto a qué alimentos tienden a generar la ansiedad, ¿verdad? Se podría hacer la consulta con la compañera de nutrición, ¿verdad? Y también investigar en algunas fuentes. Entonces, si gusta, doña Jessie, también me puede dejar su contacto para poderle buscar más información al respecto. Por acá doña Francisca nos comenta, bendiciones, un tema muy atinante. ¿Podría recomendar algún ejercicio para el manejo de la ansiedad? Lo que les mencionaba de practicar técnicas de relajación y de respiración, ¿verdad? Son ejercicios que resultan muy útiles para regular los niveles de ansiedad, ¿verdad? Hay diferentes tipos de relajación, ¿verdad? Entonces, también yo le podría dar información al respecto. Eso básicamente es casi otro taller, pero hay relajación pasiva, relajación progresiva, relajación autógena, ¿verdad? Son diferentes tipos de relajación que a usted le podrían ayudar. Entonces, incluso hay mucha información al respecto, ¿verdad? En internet, pero también si gusta, me podría dejar el contacto para yo enviarle, por ejemplo, el procedimiento de cómo llevar a cabo cada uno de esos tipos de relajación. Con mucho gusto. Por acá tenemos otro comentario. Nos dice don Roger, buenas tardes, muy importante el tema que están abordando. Yo el año anterior estuve cierto tiempo con esa complicación en mi salud, ahorita estoy mejor, pero sí afecta en cuanto a la salud mental y lo laboral, muy cierto, ¿verdad? Como decíamos, usted es merecedor, merecedora de vivir con calidad de vida, entonces es importante el identificar si estamos experimentando esta ansiedad problemática y aprender a enfrentarla, ¿verdad? Porque como muy bien nos lo dice don Roger, sí tiene afectaciones en las diferentes áreas de nuestra vida, en la parte mental y laboral impacta bastante, entonces muy atinado el comentario, excelente. Por acá también otra persona nos comenta, si tengo a mi hija de 15 años, es difícil, claro, ¿verdad? Pero sí dejarles el mensaje de que a pesar de que es difícil, sí hay medidas tanto de prevención como para manejo que se pueden tomar al respecto. Por eso es importante, si siento que la situación ya se me está saliendo de las manos, que he practicado algunas de esas estrategias que vemos por acá y siento que no me está funcionando, el buscar ayuda, ¿verdad? Podría ser que se requiera ya algún proceso, ¿verdad? Donde se pueda analizar profundamente con la persona para ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Un proceso a nivel profesional, ¿verdad? Y como les decía, no está mal buscar esta ayuda. Por acá también, buenas tardes, es muy difícil sobrellevar esta enfermedad. Sí, ¿verdad? No les voy a decir acá que es fácil, que es algo que el cambio se logra de la noche a la mañana, pero sí se puede ser libre de esa ansiedad patológica, ¿verdad? Como les decía, es importante aprender a cambiar la perspectiva desde la que vemos las cosas. Es muy comprensible el sentirse así, ¿verdad? Que es difícil, es muy válido el sentir que hay momentos donde si padezco esa ansiedad ya no puedo más, ¿verdad? Todo eso es completamente válido, ¿verdad? Como con respecto a estos comentarios que ustedes hacen de lo difícil que es, pero tratemos de aprender a interpretar qué me quiere decir esa ansiedad, cómo puedo ser libre, incluso de darle gracias, ¿verdad? Gracias, ansiedad, por aparecer en mi vida, porque sé que hay un mensaje que me quieres dar, ¿verdad? Y quizás usted diga, bueno, esa técnica no creo en realidad que funcione, ¿verdad? Pero el solo hecho de aprender o empezar a ver desde otro ángulo esa ansiedad me hace sentirme más confiado, más empoderado, más a salvo
para saber de que a pesar de que es difícil, sí hay cosas que podemos hacer, como veíamos con las recomendaciones, o el buscar también ayuda a nivel profesional, el contar con redes de apoyo también, ¿verdad? Que usted identifique personas de su familia o amistades con las cuales usted pueda expresar esa ansiedad que siente, con las cuales usted no se sienta juzgado, atacado, sino que más bien usted cuenta con ese apoyo. Entonces también eso es muy importante. Y aunque sea difícil, sí podemos salir de esa ansiedad. Hay que aprender de que es un proceso. ¿Verdad? Y muchas veces es cansado, es doloroso, pero vale la pena al final el recorrido por ese proceso. Buenas tardes, nos dicen por acá, ¿cómo puede una persona sola manejar la ansiedad? ¿Verdad? Diría que del todo sola no, ¿verdad? Así como responsabilidad puedo tomar y como parte de ese empoderamiento que les hablaba, estas estrategias que recomendé hoy por acá, pero sí es muy importante esas redes de apoyo, ese buscar ayuda, ¿verdad? Porque si solita estoy sintiendo que no lo logro, ¿verdad? Sería importante ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y si no es ayuda a nivel profesional, bueno, sí tener personas, como les decía, de la familia o amistades, alguien con quien yo pueda contar, ¿verdad? Para esos momentos en que me siento muy ansioso, ¿verdad? Por ejemplo, los síntomas de la ansiedad, como lo veíamos, son muy desagradables, ¿verdad? Tanto a nivel emocional como físico. Entonces, el hecho de tener a alguien que me pueda escuchar o a quien le pueda contar todo lo que siento y no me juzgue, eso es una red de apoyo y es de gran ayuda, ¿verdad? O alguien que me recuerde esos logros. Vea, usted puede, ¿verdad? Vea todo lo que ha logrado, siga adelante por más difícil que parezca o cansado, ¿verdad? Y como les decía, entonces es importante no del todo solo, ¿verdad? Sí requiero redes de apoyo, pero estas recomendaciones que vimos acá, la persona por sí misma las puede llevar a cabo y le podemos añadir entonces ese apoyo. Por acá creo que hay algunos otros comentarios, dicen por acá, doña Iliana, practiquen la relajación. Yo realizo una que se llama Ho'oponopono y además practico 1 hora de ejercicios y estoy muy bien. Excelente, doña Iliana, y qué bueno en este espacio también el compartir esas estrategias, ¿verdad? Y como lo veíamos, la actividad física, la relajación, la respiración, son muy efectivos en cuanto a lo que es enfrentar la ansiedad. Muy bien, gracias por anotarlo también acá. También nos mencionan el manejo de la imagen personal en medio de una cuarentena es muy importante si hay síntomas de ansiedad. Gracias por ese aporte. Claro, ¿verdad? Y tener en cuenta siempre ese fortalecimiento de la autoestima, ¿verdad? Usted es merecedor de vivir con calidad, ¿verdad? Y usted es capaz de lograrlo. ¿Qué más tenemos por acá? Nos dicen, me gustaría me envíe las técnicas de relajación. Claro, con mucho gusto. Por acá doña Silvia nos dejó el número telefónico. Con mucho gusto se las estaré haciendo llegar. También nos anotan por acá, buenas tardes. ¿Qué debo hacer para manejar la ansiedad en un niño de 8 años en el proceso de aprendizaje? Acá sí sería muy importante, ya cuando hablamos de ansiedad en niños, es ayuda a nivel ya psicológico, ¿verdad? ¿En qué sentido? De poder ayudar al niño a encontrar técnicas para que en medio de ese proceso de aprendizaje pueda ir bajando sus niveles de ansiedad. Pero en casa, ¿qué puedo hacer con él? Por ejemplo, bueno, sería muy importante el sí ayudarle a planificar, a organizarse, pero de forma muy flexible, como les decía, en el sentido de que el niño no sienta de que debe cumplir con todo de una vez o que si se equivoca, ¿verdad? Entonces, se juzgue de una manera muy rígida a sí mismo. Entonces, ir trabajando también como esos factores, lo que es flexibilidad, el manejo del tiempo, la planificación, la organización, el darle esa tranquilidad de que no tiene que cumplir con todo de una vez, ¿verdad? O si hay ansiedad, no sé si sea el caso, ¿verdad? Pero si fuera ansiedad en el niño, por ejemplo, por temor a equivocarse, ¿verdad? Entonces, ir trabajando esa parte emocional en el sentido de que se vale equivocarse, se vale cometer errores cuando estamos aprendiendo algo y eso más bien nos puede
generar beneficios porque podemos mejorar más, darnos cuenta de qué fortalezas y debilidades tenemos. Entonces sí aplicar esa flexibilidad es importante, ¿verdad? Es algo que se podría practicar en casa, ¿verdad? Pero sí muy importante también ya orientación con un profesional para lo que son técnicas también que pueden ayudar en medio de ese proceso de aprendizaje a bajar los niveles de ansiedad. ¿Qué más tenemos por acá? Hay uno más. Yo recientemente inicié caminatas. Me levanto temprano y camino 1 hora cada día. Me ha dado resultado. Excelente, ¿verdad? Como decíamos, actividad física, ejercicio, es una estrategia muy eficaz, ¿verdad? Y convertirlo en un hábito, ¿verdad? Entonces, por acá dice, yo inicié caminatas, ¿verdad? Es importante ese hábito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir hábito? Aquella conducta que repetimos, ¿verdad? Que repetimos se termina convirtiendo en hábito. Entonces, es importante nosotros, también aprovecho para invitarles, el Departamento de Prestaciones Sociales cuenta con el Club de Ejercitadores, ¿verdad? Que es que todos los días, de lunes a viernes, se brindan ejercicios de manera virtual, ¿verdad? Todos los días son a las 10:30, entonces también si alguno de ustedes no ha participado, también es una opción que pueda considerar para unirse al Club de Ejercitadores, ¿verdad? También si desean que se les haga llegar las invitaciones para participar de los ejercicios cada día, también no lo pueden hacer saber si hay alguien que no ha participado y desea hacerlo. Por acá hay otro comentario. Buenas tardes. Desde Sarapiquí, ¿qué se les podría decir a las y los docentes que en estos momentos están con mucho estrés y ansiedad, así como factores sociales de incertidumbre que vive el país, específicamente en la región Sarapiquí Norte con la frontera? Claro, muy importante, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, puede que se estén aumentando bastante los niveles de ansiedad y sabemos que con los docentes en servicio, ¿verdad? Puede que también ese nivel esté más aumentado debido a todo el cambio que han tenido que realizar en cuanto a la manera de impartir las lecciones, ¿verdad? En modalidad virtual, por ejemplo, y otra serie de cambios que están vivenciando. Entonces, podría ser muy importante. ¿Qué se le podría decir? Dice por acá, bueno, lo que yo les mencionaba antes. Aunque esta situación sea difícil, implique tantos cambios, ¿cómo puedo aprender a verla desde otra perspectiva? De manera que me permita adaptarme a esos cambios, ¿verdad? Entonces, no solo preguntarme en el por qué o quedarme en el por qué, sino para qué, ¿verdad? ¿Qué puedo sacar yo de esta situación que me ayuda a crecer como persona? ¿Verdad? Muy importante también las técnicas de respiración, de relajación, las recomendaciones que algunos de los compañeros incluso han anotado, actividad física. Eso se les puede también decir, recomendar también porque les va a ayudar a bajar esos niveles de ansiedad, ¿verdad? Y con respecto a la situación, claro, en la zona norte, muy válido, ¿verdad? Esa preocupación, esa inseguridad, esa preocupación que siento es ante área, pero ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Verdad? Y quizás ahí nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que escapan de nuestro control y sí centrarme en lo que sí puedo hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el ser responsable con mi autocuidado, con mi salud, seguir las recomendaciones, ¿verdad? Que desde el Ministerio de Salud, desde nuestro gobierno se nos dan, pero es lo que puedo hacer, ¿verdad? Entonces, soltar un poco aquello que no puedo controlar, sí validarme ese sentimiento, porque como les decía, es muy válido, es ante algo real que está ocurriendo, no es algo imaginario, pero sí centrarme en lo que sí puedo hacer, ¿verdad? En ese autocuidado, en ese adquirir estilos de vida saludables que me van a ayudar tanto en cuanto a esa preocupación de la pandemia, pero también a manejar los niveles de ansiedad. Dice por acá también otro comentario, excelentes recomendaciones y enviar las técnicas de relajación. Claro, con mucho gusto. Acá nos dejaron otro correo, entonces se las estaré también enviando.
Por acá también nos dice, es muy importante buscar ayuda de un profesional. Todas las recomendaciones que han dado son buenas, hacer ejercicio, buena alimentación, cuidado personal, pero no nos puede faltar la ayuda espiritual que viene de Dios. Él es el mejor médico, el mejor amigo, el mejor compañero y el que nos alivia todas las dolencias. Excelente, doña Zaida, claro. Una recomendación importantísima, somos seres integrales, ¿verdad? Nos hemos centrado bastante en el área física, emocional, psicológica, pero el área espiritual también es parte de nosotros y también hay que cuidarla, hay que prestarle atención, hay que alimentarla. Entonces, claro que también es una estrategia a realizar, a tomar en cuenta, ¿verdad? Que va a generar esa confianza, esa esperanza de seguir adelante por difícil que se vea la situación, el desprenderme de esos miedos. Entonces, muy valiosa también su recomendación y aporte. Por acá también mencionarles con respecto a lo que les decía hace un momento del club de ejercitadores, ¿verdad? La invitación es importante también mencionar que en el Facebook de la Junta de Pensiones ustedes pueden encontrar el link, la invitación para que puedan ingresar a este club de ejercitadores, ¿verdad? Si desean hacer ejercicio físico todos los días a las 10:30, entonces en el Facebook de la Junta de Pensiones también pueden encontrar el link para a ese club de ejercitadores, incluso también para demás actividades, para que también lo tengan en cuenta. Y por acá cierro con esta frase. Cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian también. Entonces, muy importante, ¿verdad? Mensaje importante de la charla de hoy. Cuando aprendo a interpretar diferente, a ver las cosas de otra forma, puedo también ver cómo cambio yo, ¿verdad? Cambio yo en cuanto a mi forma de reaccionar, cambio yo en cuanto a la forma en cómo me siento más en control, más empoderado en cuanto a lo que me acontece, me siento más a salvo. Entonces es importante, ¿verdad? Reflexionar si hay cosas que tengo que aprender a verlas desde otra perspectiva. Entonces, en cuanto a la temática del día de hoy, eso sería todo. De verdad, muchas gracias por su atención y participación. Si alguien más tuviera alguna otra consulta, con mucho gusto voy a darles mi número de teléfono. Sería el 8549-5145. Catherine Garro Carvajal. Entonces, con mucho gusto, incluso por WhatsApp, me pueden hacer si tienen alguna consulta. Entonces, daríamos por finalizada la charla del día de hoy. Muchas gracias por su atención y por participar. Espero les haya sido de mucho provecho y que más adelante, si se nos da la oportunidad, podamos compartir en alguna otra temática. Muchas gracias y bendiciones. Que tengan una muy linda tarde.